Continuación se discute acerca de los fundamentos de contratos inteligentes y su desarrollo usando Truffle. En el video anterior de instalación y adecuación del ambiente de desarrollo se inició un demo a partir de una plantilla de Truffle. El demo contiene un archivo de configuración y 3 directorios. El primer directorio es Contracts, donde apropiadamente se almacenan los contratos del desarrollo. El segundo directorio es Migrations, donde apropiadamente se almacenan las migraciones. Estas migraciones simplemente indican cómo se deben compilar y desplegar los contratos desarrollados. Del archivo 2 Deploy Contracts.js se indican aquellos contratos y su orden de compilación. Finalmente, el tercer directorio es Test, donde apropiadamente se almacenan las pruebas a los contratos. Truffle posee una consola que permite interactuar con los contratos desplegados. Sin embargo, esto lleva a que el desarrollo de los contratos se conduzca por algo más que un hilo coherente. Por ello se recomienda el uso de las pruebas. Ahora se iniciará otro proyecto donde se hará uso de Git Flow para el mantenimiento coherente de versiones en un repositorio remoto, un proyecto de Node para el uso de Chai y el uso de una plantilla vacía de Truffle. Chai es una librería de afirmaciones BDD y TDD para Node, Behavior Driven Development y Test Driven Development, esto es, desarrollos conducidos por comportamiento y por pruebas. Primero, se debe crear el repositorio remoto. Luego, en la carpeta local se crea el repositorio con Git Flow. Para ello, se usa Git Flow Init. La rama de producción se llama Master, la rama de desarrollo se llama Develop, la rama de nuevas características se llama Feature, la de Bugfix se llama Bugfix, la de nuevas versiones se llama Release, la de arreglo se llama Hotfix, de soporte Support y se va a usar un prefijo V para cada una de las versiones. Finalmente se enlaza con el repositorio remoto se determinan las ramas y se suben estas al repositorio remoto. Así ya se puede crear la primera feature del desarrollo. Primero, se debe especificar usando un archivo gitignore cuáles son los archivos que no se deben versionar. Existe una página que nos puede ayudar con este asunto. Se llama gitignore.io. Allí buscamos por Node y se crea el archivo. Este se debe descargar en el proyecto nuevo.
con el nombre gitignore.gitignore. Este archivo describe cuáles son las carpetas y archivos que no se deben versionar. Luego, se crea el proyecto npm donde se documenta toda la información correspondiente. El punto de entrada debe ser truffle.js. El comando de pruebas es truffle test. npm automáticamente reconoce cuál es el repositorio remoto. Se agregan algunas palabras claves. Se determina el autor. Y el tipo de licencia para este proyecto. En este punto ya es posible añadir Chai como una dependencia de desarrollo. Con el flag "-d mayúscula, la librería se instala como una dependencia de desarrollo. Para finalizar se escribe truffle init_var que inicia un proyecto en blanco. Este es el momento de guardar el trabajo y versionarlo. Se usa git add punto, luego git commit -m starting development, finalmente git flow feature publish. Con ello se salva el trabajo en el repositorio remoto. Ahora el primer paso es escribir la prueba. La primera prueba será 01-person.js. Truffle ejecuta las pruebas en orden lexicográfico, por lo que es buena idea llamar los archivos con un número y luego el nombre y la extensión JS. En ella tendremos una instancia del contrato desplegada. Y una instancia del spec de Chai y la prueba en sí por niveles. Primero se prueba el contrato e indica una descripción para este nivel.
Luego se pasan las cuentas de la cadena de bloques, aunque esto no es necesario para este paso, es siempre una buena práctica. El segundo nivel es la descripción del primer segmento de pruebas y embebido en él el IT, con la prueba específica para dicho contexto. Aquí se describe cuál va a ser el contexto. Y por último la prueba específica para este contexto. Es necesario mencionar que en términos de ejecución, el describe y el it no tienen ninguna diferencia, corren por igual, pero siempre es recomendable tener estas diferencias en código para aumentar la legibilidad en el mismo. Esta prueba nos va a permitir retornar una instancia del contrato desplegado y tenerlo almacenado en la variable personContract que va a estar disponible de forma global durante toda la prueba. Al ser un desarrollo en cadena de bloques es mucho mejor esperar por medio de una promesa a la instancia que mediante un callback normal. La segunda parte tiene que ver con probar las variables del contrato. Por lo pronto solamente se probará la variable de nombre. Aquí nuevamente retornamos una promesa. La variable va a estar de forma pública disponible para nuestra prueba. Y aquí es donde podemos hacer la prueba usando Chai. Una vez que se tiene la prueba escrita, se procede a escribir el contrato, aunque es buena idea probar ya mismo
para ver qué errores se generan. En una parte tenemos corriendo test RPC y en la otra se correrá el test. Y el primer error que vemos es que él no puede encontrar un artefacto para el contrato persona. Y esto es porque no se ha escrito aún. Esto se corrige mediante escribir el contrato. Antes se debe especificar la forma de la migración. Para ello, bajo la carpeta Migraciones, Migrations, se copia el archivo existente con el nombre 2_deploy contract.js. Aquí se cambia lo existente con el contrato que se va a migrar. Esto indica cómo se debe compilar el contrato. Si se quiere, se puede probar nuevamente el test y deberíamos tener una falla similar. Aquí es evidente que no puede importar el artefacto person porque el contrato aún no se ha escrito. Bajo el directorio contract se crea el archivo person.sol. En él se detalla la versión a Solidity a usar, que para este caso será 0415. Esto se hace mediante las palabras reservadas pragma, luego Solidity y la versión 0415. Luego, mediante el uso de la palabra reservada contract, indicamos el contrato persona, person. Y hasta este punto ya hemos creado el contrato. Se puede probar nuevamente. Es evidente que él puede obtener una instancia del contrato porque este ya existe. Sin embargo, no puede ver la variable name con el valor Messi. Para corregir este error se crea la variable pública name como un string. Una vez se ha agregado la nueva variable, se prueba.
En este caso, la consola debe informar que todas las pruebas pasan. Con esto se finaliza esta primera parte de la introducción a la programación de contratos inteligentes con Solidity para Ethereum.